Hola, soy Pepa López, licenciada en Ciencias Biológicas y posgraduada en Medio Ambiente por la Universidad de Valencia. Doctora en Botánica en la especialidad de Modelización Ecológica por el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, y el Departamento de Matemáticas de la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente imparto la asignatura de Ciencias de la Tierra y Medioambientales en el IES Clar Campoamor de Alaquàs. Colaboro con la Universidad de Valencia en temas de Ciencias de la Tierra. También coordino grupos de trabajo y seminarios en colaboración con el CEFIRE de Torrent. Dentro de esta formación voy a desarrollar el apartado de Desarrollo Sostenible y pretendo aproximar al estudiante a nuevos espacios de aprendizaje, en especial atención a la educación emocional y en valores, potenciando el respeto y la construcción de un futuro sostenible. El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Los contenidos que pretendo desarrollar son el planeta Tierra desde un enfoque multidisciplinar, la aproximación al trabajo científico, la teoría de sistemas desde dos enfoques, enfoque reduccionista y enfoque holístico, el sistema Tierra, el medio ambiente, con sus recursos, residuos, impactos y riesgos, diferentes modelos de políticas ambientales y el desarrollo sostenible desde los Objetivos 2030 de la ONU. Los objetivos que pretendo con los estudiantes es que entiendan de forma global las relaciones que existen entre los diversos componentes del sistema Tierra, conocer cómo afecta al medio ambiente, a la vida en la Tierra, a nosotros mismos y a otras formas de vida, proponer y evaluar soluciones de cara a los problemas medioambientales que padecemos aplicando el método científico, generar actitudes responsables para mitigar los riesgos y aprovechar eficazmente los recursos. Por último, desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión, con especial atención a la educación emocional y en valores, la igualdad, el respeto de todos, que faciliten la vida en sociedad y en el medio y la construcción de un futuro sostenible. Para mí, la evaluación es un proceso de revisión permanente del trabajo desarrollado y los conocimientos adquiridos. La evaluación formadora se complementa con la evaluación formativa, que regula los aprendizajes, nos permite incorporar sus resultados en el propio proceso o bien nos ayuda a plantear más eficazmente nuevas propuestas. Entonces, la actividad de evaluación que propongo consistirá en participar en un foro de debate. Entonces, la evaluación de los contenidos será, como nuestro objetivo principal, el uso sostenible de los recursos como garantía de abastecimiento a las generaciones futuras. Participaremos activamente en un debate sobre un problema medioambiental próximo. Cada miembro tendrá un rol que deberá defender desde el mismo y tratará de promover y fomentar los objetivos anteriormente citados. Por último, para cerrar mi intervención con una idea de sostenibilidad, debemos actuar localmente para que la repercusión sea global. Tenemos un planeta fantástico que hay que cuidar y conservar para las generaciones venideras. Gracias.